Lucas 15, 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y se fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Ese es el tema. Cuando no sabes lo que tiene. Esta historia que vamos a narrar va a estar narrado en dos parámetros. La primera parte, la historia del joven menor. Un evento que se desarrolla en un hogar judío, muy paternal, y que se desarrolla la historia en base a 2 hermanos. La primera parte es la parte del hermano menor y finalizaremos con la segunda parte del hermano mayor. La historia es desde el punto de vista judío, pero también se asemeja muchísimo a la cultura nuestra latinoamericana, especialmente nuestra cultura de nuestros viejos. Porque nuestros viejos, desde México hasta Argentina, crecieron con una cultura muy semejante a la historia que vamos a narrar.
Lastimosamente, últimamente nuestra cultura modernista ha perdido esos valores preciosos y lindos que nuestros padres, que nuestros viejos nos enseñaron. Y hoy en día se han perdido, lamentablemente y tristemente. En estos días, en un programa de Univisión, el día de mañana, más bien, la pura mañana, hicieron una entrevista y en alguna de las preguntas que me hicieron de los temas, presentándome no como ministro, sino como un politólogo, hablo en algún momento que alguien tenía que venir a parar este liberalismo desenfrenado que estábamos enfrentando en nuestra nación ya. Era horrible ya este liberalismo, digo en entrevista que va a salir mañana. Alguien tenía que pararlo, porque era tan fuerte el liberalismo que nos habíamos desbalanceado, que ya este liberalismo ya se quería hasta meter con nuestros niños en la escuela. Ya no querían prácticamente que nosotros los padres enseñáramos a nuestros hijos, sino que ahora ellos querían enseñarle supuestamente cuál es la verdad de la pareja sexual. Esto no podía, este desenfreno, estoy diciendo en la entrevista, no podía, alguien tenía que venirlo a parar. Y vino esa persona a parar ese desenfreno. Porque los extremos son dañinos. Ni el uno ni el otro no son benéficos. La parte del centro. Esa parte que nos hizo grande en nuestra cultura, aún latinoamericana. Porque aún muchísimos de nuestros adultos que están aquí, a pesar de que en aquel entonces no conocían del cristianismo, la moral era tan grande en México, en Guatemala, Centroamérica, Suramérica, era tan grande. El respeto de los jovencitos por los adultos. No solo se le enseñaba a uno a respetar a nuestros papás, el respeto a un papá, a una mamá, a un abuelo, sino que se le enseñaba el respeto también a cualquier otra persona adulta. Teníamos el respeto como niños. Si alguno de nosotros cuando niño en aquel entonces le faltábamos al respeto a una persona adulta, era de fijo que nos daban no una reprimenda, sino que nos castigaban y nos dolía. Todo eso se ha perdido hoy en día. Hoy nuestros jóvenes consideran que no tienen por qué rendirle respeto a los adultos. Porque la cultura ha cambiado totalmente. Y constantemente estamos escuchando en los noticieros que estamos muy mal, que las cosas están muy mal, que hay espíritu de violencia sin precedentes. Los de Monterrey están aterrorizados, espantados, porque eso lo habíamos visto en Estados Unidos, pero no lo habían visto en Monterrey. Que un niño llegase con una pistola calibre 22 y desatase esta tragedia que terminó con su propia vida. Y todos se preguntan, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hemos perdido nuestros principios, nuestros valores. Y ese es el resultado de lo que estamos viendo. Hace muchos años grabé un estudio que se llamaba USA Irak, que está en inglés y en español. Y en aquel entonces, eso fue en el 2003, estoy hablando una profecía del profeta Isaías, que hablando de nuestra gran nación, los Estados Unidos de América, en aquel entonces usé el pasaje de Isaías 18, donde dice que Dios iba a mandar una podadita a los árboles, refiriéndose a Estados Unidos. Antes de levantar la cosecha.
¿Podría ser que estemos entrando en este momento? Solo el Altísimo sabrá. 10 años después de aquel mensaje. Casi 12, 13 años. Pero bueno, lo que quiero llegar es a esto. Esta historia nos va a llevar a ese momento, a los adultos, a todos. Y me hubiera gustado, no tuve tiempo de hablar con el pastor, decir que esta historia también deberían de tener a los niños mayores de 10 años para acá, porque es una historia que también les debe de gustar, no solo gustar, sino contagiar a nuestros niños. Esta historia. Comenzamos con un hogar judío. La costumbre judía es que el primogénito de los hijos es el heredero de todo. Es el que tiene la bendición sacerdotal por ser el primero que abre matriz. No solamente, esa era la cultura judía, no solamente por ser el mayor era el dueño de la bendición sacerdotal, sino también era el heredero de la mayor parte de la herencia. Eso no quiere decir que los demás hijos no tenían herencia, sino lo que dice es que la mejor parte de la herencia era para el primogénito de los hijos. En este caso, la historia se desarrolla en un hogar de dos varones al menos, que es lo que resalta. Llega un momento que el hijo menor no dice qué edad tiene, pero de acuerdo a la costumbre judía, que, por cierto, y solo un parámetro en el nombre del Señor, el próximo año estamos trabajando con Lisa, si el Señor lo permite, para irle a hacer la bat mitzvah a Micaela a Jerusalén, que es la costumbre judía que a los 12 años, cuando una niña cumple 12 años, en la cultura hispana es 15 años, la costumbre judía es los 12 años, se hace la bat mitzvah, que significa hija de la ley. Y que a partir de los 12 años la niña, 13 años el varoncito, se convierte en adolescente. Es decir, a partir de ese momento, esa niña o ese niño son responsables delante de Dios de su salvación. Es decir, después, en el caso del niño varón, después de los 13 años, ya eres adolescente. Así es que la historia pudo haberse desarrollado posiblemente, aunque ya desde los 13 años este niño judío ya era considerado un muchacho que podía tomar sus propias decisiones. Pensemos que ese niño, ese jovencito que estamos hablando aquí, podía tener aproximadamente unos 18 a 21 años, pensemos nosotros. Él era el menor. Así es que su hermano mayor posiblemente era 1 año o 2 años mayor que él. El joven, este joven, supongamos que tenía 18 años, cuando todavía todititito los que estamos aquí pasamos por esa edad, por esa etapa de la adolescencia, lo que se llama la preadolescencia, que de los 12 años a los 16, y la adolescencia, que es de los 17 años hasta los 80. Así es que comencemos con este muchacho que ya es un adolescente. Todavía en adolescencia, que es más o menos los 18 años, 17 en adelante, no necesariamente que seamos adolescentes, que seamos maduros. Todavía, todo lo que estamos aquí, recordamos que aun si cometimos garrafales errores cuando éramos preadolescentes, también los cometimos cuando eran adolescentes. Una de las cosas es que cuando somos preadolescentes o adolescentes, es que nos volvemos como sábelo todo. Es decir, lo sabemos todo, estos viejos no saben nada, yo lo sé todo, y nos volvemos con ese ego de que nosotros lo sabemos, o queremos aprender no de los viejos, sino de aquellos malportados de la calle. Y pensamos que esos son los héroes a quien tenemos que imitar. Desgraciadamente, esa es parte de la locura que se nos mete cuando somos adolescentes. Queremos imitar a aquellos medios alocados, como la época de los hippies, ¿recuerda? En esa manera, todos querían imitar a los hippies, todos querían andar bien mechudos y con los pantalones rotos. Y en la adolescencia tenemos esa tendencia de llevarnos en eso. Este joven tenía posiblemente 17, 18 años. Y posiblemente había visto ya todo este mundo exterior, porque él había crecido en un hogar judío, un hogar con principios morales profundos y con respeto a Dios.
Un día, este joven viene a la reunión familiar de su padre, que era costumbre entre los judíos siempre. La reunión familiar en el judaísmo sigue siendo la misma que era antes también para nuestros hispanos, que hoy se perdió a causa del texteo del teléfono. Era la mesa, el comedor. Allí en el comedor, ahí se discutían todas las cosas siempre. Pero hoy, desgraciadamente, por esto, ya la mesa ya no se convirtió en la reunión familiar. Pero en aquel entonces, todavía muchos de nosotros recordamos que la mesa era donde se discutían todas las cosas. Así que posiblemente en aquel comedor, aquel momento, aquel joven se presenta, el joven menor, y le dice a su padre: Padre, me considero ya completamente adulto y creo que ya puedo tomar mis propias decisiones. Así es que voy a pedirle por favor que me dé mi herencia y déjeme manejar mi propia herencia. Posiblemente el padre empezó a luchar con él, como estamos viendo aquí en la imagen. Y bajo esa historia donde va a comenzar a continuación, he invitado al pastor. Él es un pastor y muy pronto también se gradúa como médico en medicina. Johnny Burciaga. Voy a invitarlo a él con sus amigos para que nos lleve a través de esta canción a la historia que a continuación vamos a desarrollar. Johnny, entra por favor. Empecé en aquel entonces a preparar este tema. Decía: para esta ocasión les quiero escribir esta corta reflexión sobre el caso del hijo pródigo, de la cual ustedes también tienen lindos recuerdos, que por cierto me gusta mucho predicar sobre esa parábola en mensajes pastorales. Muchas veces he predicado sobre esta preciosa historia que narra el Señor Jesús con el profundo afán de que tengamos en cuenta que para Él un alma rescatada vale más que todo el oro y la plata. El médico amado, es decir, Lucas, escribe un evangelio intelectual y por lo tanto narra la vida del Señor Jesús de una forma linda y preciosa, poniendo énfasis en las preciosas historias y las parábolas. Lucas empieza esta narración de las parábolas desde el capítulo 14 y ahí llega esta historia preciosa que narra. Después que profundamente el padre posiblemente insistiera, como narra la canción, insistiera a su hijo que no lo hiciera, que no se fuera, que tomara más tiempo en la casa, que madurara más tiempo en su casa. Después de posiblemente de hacer tantas luchas, el capricho de aquel joven, como a veces muchos de nosotros cuando pasamos esa juventud nos encaprichamos, y finalmente el padre no lo pudo retener y el joven se fue de la casa. Posiblemente ante las miradas de su madre, después que posiblemente su mamá y todos los demás insistieron profundamente en que no se fuera, finalmente el joven se fue de la casa. Y fuera comenzó la vida, comienza esa historia. Porque a veces cuando nosotros en esas locuras creemos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, al comienzo el mundo, ese mundo cruel y despiadado, te abre las puertas de brazo en brazo. Pero todo es parte de un engaño. Hay un dicho en Centroamérica que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano, la vida se va a mostrar crudamente como es la realidad en este mundo despiadado y cruel. El joven, allá en ese mundo, en esa vida liberal, comenzó, la historia no dice qué pecados cometió, solo dice que malgastó toda aquella vida de sacrificio que su padre había hecho para darle una herencia, para darle un patrimonio.
A veces nosotros cuando pasamos esa parte de la juventud somos un poco ingratos con nuestros padres. Y a veces no valoramos la lucha, el sacrificio que esos viejos hicieron por nosotros. Una vez yo prediqué en esta iglesia sobre el Día del Padre. Hablé un mensaje hablando a nuestros jóvenes que han nacido aquí en los Estados Unidos de América, que hoy en día no valoran el sacrificio que esos padres hicieron cuando abandonaron su propia tierra, su propio terruño, ese lugar donde uno nace y donde siempre cual ave, porque eso es lo que dice también el rey Salomón. Dice el rey Salomón que el ave siempre regresa. En algún momento de su vuelo quiere regresar a su nidal donde nació. Y a veces es duro para esos padres, decía en aquel entonces, que tuvieron que abandonar su terruño, su tierra, su lugar donde nacieron. Y vinieron a hacer trabajo que nunca tal vez lo hubieran hecho en su lugar. Vinieron a lavar platos, vinieron a hacer jardines para darle un futuro mejor a nuestros jóvenes, para que sus hijos estudiasen aquí, para que sus hijos tuviesen 2 lenguas, hablaran 2 idiomas, para que sus hijos no vayan a sufrir como ellos sufrieron. Pero a veces nuestra juventud no valora esos sacrificios de nuestros viejos y algunas veces hasta se avergüenzan de ellos. Nunca olvido cuando niño, era un niño completamente. Un vecino que la señora, yo no olvido de esa señora. Ella trabajaba durísimo planchando. Era una, ¿cómo se dice? Una empleada doméstica, pero de planchar en diferentes casas. Y en aquel entonces, cuando la luz eléctrica no era tan popular en aquel entonces y se planchaba con planchas, recuerdan los adultos aquí, con planchas de carbón. Y esa señora se le fue secando sus manos de tanto planchar duro. Pero esa señora, a pura planchada, le dio la educación a su hijo y su hijo se graduó de médico. Y fue un médico. Pero el día que él se casó, no quiso que su madre fuera porque se avergonzaba de su madre porque era una simple planchadora. Porque la esposa que se casó era de la aristocracia y se avergonzaba de su suegra. Aquel muchacho, ese médico, que lo conocí cuando era un niño. Ese médico no valoró cómo aquella anciana madre secó sus manos planchando para darle un estudio, para darle una carrera que es más grande que cualquier $1 millón, porque es la herencia más extraordinaria, los estudios. Ahora este hijo le pagaba avergonzándose de su madre. Tristemente esa historia se sigue repitiendo múltiples de veces. Posiblemente este joven se avergonzaba de su padre y no quería que su padre, no quería tener los consejos de su padre. Y se fue. Allá en ese mundo, mientras tenía energía y tenía dinero, tenía plata, tenía múltiples de amigos. Pero conforme el tiempo fue pasando, sus fuerzas, su influencia y su dinero se fue acabando. Y cuando prácticamente está sin dinero, ya prácticamente se ha comido toda la herencia, llega una crisis en la provincia donde él está viviendo. Una crisis de hambruna, una crisis de trabajo, lo que nosotros llamamos el periodo de la vaca flaca. Porque todo, absolutamente todititos, nos guste o no nos guste, siempre enfrentaremos momentos de las vacas flacas. Y llegó el periodo de la vaca flaca de este joven. Y en aquel momento desesperado, sus amigos desaparecieron. Todos esos amigos que te dan la mano, que te abrazan afuera y que te pintan castillos en el aire. Cuando llega la crisis, la necesidad, esos amigos desaparecen. Desaparecen como la espuma.
Todos sus amigos desaparecieron. Todas sus amigas desaparecieron y ahora él está en una crisis. No hay trabajo, está pasando hambre y por último llega donde alguien posiblemente conocido y le pide trabajo. Y aquel señor lo mandó a trabajar a uno de sus ranchos, en el vocablo más popular mexicano. Lo manda a trabajar a uno de sus ranchos y lo manda a trabajar, a hacer un trabajo que para un judío es humillante. No sé si ustedes saben que en el judaísmo no se puede comer, no solamente no se puede comer la carne de cerdo, sino que no se puede ni siquiera tocar un cerdo porque se considera como el animal más inmundo. Lo cual es cierto, es un animal más inmundo porque el cerdo no come lo que se le ponga. Si encuentra un cadáver, se come un cadáver. Entonces, para el judaísmo, el cerdo es el animal más inmundo. No solamente no comerlo, sino ni siquiera tocarlo. Sin embargo, el único trabajo para que este joven sobreviviera era cuidando cerdos. Hay un proverbio en nuestro país, en Nicaragua, que dice que el que le hace un favor al diablo con llevárselo le paga. Y así es. El mundo, Satán te recibe en el mundo con bombos y platillos mientras te quiere meter y hundirte hasta lo más profundo del mundo. Una vez que te hundió, te lleva a hacer las cosas más abominables, más horribles o más humillantes que jamás, nunca lo hubieras hecho en tu casa. En este caso, este joven judío, jamás, nunca, nunca jamás sus manos iban a tocar mientras estuviera en la casa de su padre un cerdo, un animal inmundo. Y mucho menos trabajar para él. Ahora, era tanta la humillación que ese mundo lo había llevado, que ahora está haciendo el trabajo cuidando cerdos. Y dice la historia que posiblemente por la situación, la crisis o buscamos lo que sea, la comida que le daban no era lo suficiente, por lo tanto él quedaba con hambre. Y dice que él anhelaba comer de la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos, que es una fruta, una vainica que crece ese árbol hasta hoy en día en Israel. Dice que él anhelaba comer, pero ustedes saben cómo son los cerdos. Los cerdos no dejan nada, absolutamente nada. Dice, pero los cerdos no dejaban nada. Tremenda moraleja, ¿no? Tremenda moraleja, porque esa es la vida cruda del mundo. Esa es la realidad de ese mundo cruel. A Dios gracias que este joven, como lo mostramos aquí, en este momento, aquí en esta imagen, mientras él está dando de comer a los cerdos, entra en reflexión. Qué importantísimo es para nuestros jóvenes que están aquí también en este momento entrar en eso siempre en la vida. Siempre deténgase un momento para reflexionar. Siéntese, deténgase un momento para reflexionar. El joven se quedó reflexionando mientras posiblemente miraba